Entonces vamos a orar, vamos a contar un poquito quiénes somos, qué hacemos y cuál es la función, buenas noches, la función, el motivo de estar acá, y luego vamos a hablar un poquito de un temita. Vamos a orar primero. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos has traído hasta acá, Señor. No solo hasta este lugar, sino hasta este momento de nuestras vidas. Yo creo, Señor, que si hoy la conservamos, si hoy la tenemos, Señor, si tenemos la esperanza de un mañana, es todo gracias a ti. A veces no somos conscientes, Padre, de las cosas que tú nos das, de las cosas que tenemos. Estamos tan pendientes de lo que deseamos o de lo que nos hace falta o de lo que creemos que nos hace falta, que se nos hace difícil poder reconocer lo que de tu mano y por tu bondad tenemos. Es más, a veces creemos que lo que tenemos es producto de nuestro sacrificio, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y no nos damos cuenta, Señor, que si por ese motivo las cosas llegan a nuestra vida, aún tú te has encargado de darnos la fuerza para poder hacer, Señor mi Dios, todo aquello a través de lo cual hoy nos bendices, papá. Así que hoy primeramente queremos reconocerte a ti como el dador de todas las cosas, como el que nos bendice, Señor, aún de maneras en las que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. Pero algo sí sabemos, Señor, y hoy te pido que nos ayudes, que algo nos quede claro, Señor, que entendamos que dependemos de ti para todo y que aprendamos a depender de ti para todo, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tu presencia esté acá, que nos acompañes, a todos como grupo, pero también, Señor, a cada uno en particular. Que seas tú quien se encargue de poder proveer para cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita y grabar en nuestro corazón aquellas cosas de las que tenemos necesidad. En tus manos entonces nos ponemos, te pedimos que dispongas de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que si nosotros hablamos de ti, pues te encargues tú de hacer tu obra. Eso es algo que solamente tú puedes hacer, Señor, así que de ti lo esperamos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bueno, para quienes vienen hoy por primera vez de pronto, les cuento que este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. Somos lo que se entiende como un grupo no denominacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una denominación. Acá encontrarán personas que vienen de distintas denominaciones o de distintas ramificaciones de la fe. Es decir, encontrarán personas tal vez católicas, evangélicas, que para el caso pues estaríamos hablando de lo mismo que son protestantes o los llamados cristianos, ¿cierto? Pero entendamos que si hablamos de una forma general, para hacernos entender, todos los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que murió por nosotros para darnos vida y para a través de esa fe poder vivir con la esperanza de en el mañana, una vez partamos de este mundo, llegar a la eternidad. Todo el que cree de esa forma en Cristo como Dios y Salvador, entonces ha de ser llamado cristiano independientemente de la denominación a la que pertenezca. ¿Sí? En ese orden de ideas, entonces se preguntarán algunos, listo, y entonces si todos somos lo mismo, ¿ustedes por qué no tienen denominación? Y creo que es un sentir del corazón de Dios llevado al corazón nuestro. El dolor de ver a la iglesia de Dios tan dividida, de ver que entre creyentes más nos enfocamos en señalar y en decir, vos estás equivocado, Dios no es esto, Dios no es lo otro, que en alegrarnos de que en la fe somos hermanos. Yo, y casi siempre que hablo de esto, toco el mismo tema, pero créanme que fue algo que marcó mi vida. Yo he tenido la oportunidad de estar en países donde el evangelio es perseguido, es decir, donde por ser creyente estás en riesgo de muerte. Países donde hay una penalidad mayor por tener una Biblia que por tener 1 kilogramo de droga, literalmente hablando. Y la iglesia en esos lugares se esconde para poder tener estas reuniones que nosotros tenemos a puerta abierta.
De hecho, una iglesia en un lugar de estos, en un país de estos, se compone de 5 o 6 personas. No pasa de ahí, porque a mayor número, pues mayor posibilidad de ser descubiertos. Casi cada 8 días se están reuniendo en un lugar distinto, en función pues de tener como teatro un cumpleaños de alguien. Y así se esconden del gobierno o de las distintas dependencias del gobierno que se encargan de perseguir al creyente. Y me ha impresionado mucho ver cómo en estos países no hay diferencias en la fe. Eso no importa. Si sos católico, si sos un católico ortodoxo, si sos católico romano, si sos evangélico, cristiano, no importa, no importa. Creer en Jesús en un país de esos te cuesta la vida. Nosotros acá vivimos tan sumidos en una burbuja de bendiciones que nos pegamos de cosas que son totalmente insignificantes a los ojos de Dios. Entonces, como cuerpo de Cristo, nosotros, entre nosotros nos vemos como grupos separados, pero ante los ojos de Dios todos somos una familia, hermanos, y creo que el corazón de Dios se duele de ver a su iglesia así. Nosotros no queremos hacer parte de esto. Y no es nuestro interés separarnos para señalar. De hecho, nos separamos para abrazar. Venga, usted es católico, venga, no deje de ir a su iglesia, pero venga al grupo si quiere venir. Es evangélico, listo, no deje de ir a su congregación, pero venga al grupo, ¿cierto? Han pasado por acá pastores, sacerdotes, porque a veces cuando le cuentan, llegan las personas de otras comunidades y dicen, estoy yendo a un grupo, vienen acá muchas veces los pastores o los sacerdotes a ver a dónde están yendo. Gracias a Dios, van muy contentos de ver que no estamos hablando ni mentiras ni nada raro. Pero esa es la idea de nosotros, poder desde la unión enseñar de lo que Dios ya nos ha enseñado a nosotros, cómo tener una relación sencilla con Dios y sobre todo darle a las cosas de Dios el lugar que se merecen. Yo creo que durante muchos años, al menos lo digo por mí, tuve una fe de papeles que me decían, Dios puede hacer esto, y yo decía, sí, Dios puede hacer esto, eso dice la Biblia, pero nunca procuraba que esas cosas en mi vida. Y no fue sino a través de la experimentación de la palabra que pude conocer la sobrenaturalidad de Dios. Todos los que acá hemos conocido la sobrenaturalidad de Dios abogamos por eso y por eso decimos que si crees en Dios, si crees en el Dios de la Biblia, lo que dice la Biblia tiene que pasar en tu vida. Tiene. Durante mucho tiempo estuve en la búsqueda de eso. Le preguntaba a Dios, me encantó. Conocí a Dios después, no, más bien me acerqué de nuevo a Dios después de un accidente que tuve ya hace como unos 14 años, en medio de una depresión que me llevó a tener algunos intentos de suicidio. Y recuerdo que alguien me dice, lee la Biblia, yo la empecé a leer y me empecé a maravillar con todos esos relatos que encontraba, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hablaban de un Dios que hacía milagros, pero a cosas sorprendentes. Y yo veía que nada de eso pasaba acá. Entonces le preguntaba a Dios, ¿oíste? ¿Qué pasó? A veces encontraba gente que me decía, no, eso aplica para el tiempo antes de Cristo. No me calaba eso y no soy bueno para tragar entero. Entonces me dediqué a buscar de Dios una respuesta y encontré milagros de Dios del tipo que dice la Escritura. Eso me llenó tanto que dije, ok, entonces no es que esto no pase ahora, es que no lo buscamos. No permitimos que Dios haga estas cosas, ¿cierto? Entonces más bien es culpa de nosotros y no de Dios el que estas cosas no se vean al día de hoy. Pero que se les quede esto. Si creen en Dios, las cosas de Dios tienen que pasar en su vida, es una consecuencia. Es como tratar de tirar una piedra a un charco y pretender que no salpique, que no haga ondas en el agua, es imposible. Así que si me acerco a Dios, las cosas de Dios se tienen que dar en mi vida. ¿Cierto? Esa es la función de nosotros como grupo, simplemente hablar de Dios, enseñarle a las personas a tener una relación sencilla como eso y en el nombre que pueden ver incluso en la puerta, pues digamos que se resume lo que les he hablado, aprender a tener esa relación con Dios. Hay algo que se produce como consecuencia de eso y es el servicio, porque, y en carne propia lo digo, tan pronto como vi que Dios podía quitar de mi vida la depresión, algo que en ciertos casos médicamente no tiene solución, no tiene cura. Mi deseo era salir a contarle a todo que estuviera deprimido, que estuviera pasando por otras cosas. ¡Ey! Mira lo que Dios hace. Tuve problemas de alcoholismo. Me diagnosticaron con alcoholismo a los 21 años.
Y conozco alcohólicos al día de hoy, personas que luchan, después de muchos años de quedar en beber, que luchan contra el alcohol, que el alcohol es una tentación. Dios dice que Él nos hace verdaderamente libres. Y yo experimenté esa libertad de Dios, esa libertad verdadera, como quien dice que era una libertad falsa, en tanto cuando Dios saca el alcoholismo de mi vida, no vuelvo a tener tentación con respecto al alcohol. Eso para mí fue wow, ¿cierto? Entonces, del aprender por la experimentación de Dios nace el servicio. De lo que yo recibo, ya luego lo quiero ir a dar. No es una imposición, es un deseo que nace en el corazón. Y nos hemos dado cuenta que cuando vivimos de esa forma, aprendiendo de Dios por la experimentación de Dios, y que esto genere como consecuencia en nosotros el servicio, el vivir es el resultado. Para nosotros el vivir es lo que muchos llaman felicidad. La felicidad está muy asociado a veces a un sentimiento, es algo que va de la mano con nosotros, pero nunca lo buscan como el fin. Es una consecuencia también. Nunca lo busquen como el fin. Yo podría, tal vez en lo que al día de hoy conozco de Dios, que me falta mucho por conocer de Él, pero en lo que conozco de Dios podría resumir el sentido de la vida como busque a Dios, experimentelo y disfrútelo. Pare de contar. Pare de contar. El resto de cosas son añadiduras de la vida. ¿Sí? De eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Entonces, estamos en un vacacional. Para quienes vienen hoy por primera vez, las reuniones, nosotros tenemos como grupo 2 reuniones en la semana. Los días martes tenemos unas charlas que yo llamaría como charlas generales, donde tratamos temas cotidianos de la vida, que son obviamente muy tocantes a la fe, desde la experiencia de quien va a hablar. ¿Sí? Encontrarán entonces, por lo general, 8 días a una persona distinta cada sentada. Eso lo hacemos los martes, y los días miércoles tenemos un estudio bíblico. Acá le hacemos mucho énfasis a la Biblia. Ahorita vamos a entender por qué. Pero ese es un estudio bíblico bastante profundo. No es porque yo haga parte de este grupo, ni mucho menos, pero créanme que he conocido muchos estudios bíblicos, demasiados en mi vida, pocos como este. No lo doy yo, no me estoy vanagloriando, pero es muy bueno. Es muy bueno, de hecho es un estudio muy profundo porque la idea es que lo que vas a leer te quede claro para que lo puedas aplicar. No hay afán en correr. Entonces, estudiando un solo libro, por ejemplo, me acuerdo cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nos demoramos 8 meses estudiando un solo libro. Y es detenido, es pausado, es conversado. Si tienes dudas, puedes hacer la pregunta para aclarar. Hay comidita, cafecito, es muy rico, es muy rico. Son todos bienvenidos. Si quieren invitar más gente, nos avisan, pero haciendo ampliación, pero puede venir cualquiera con toda tranquilidad. Bueno, ahora sí, entremos en función. Como les digo, estamos en un vacacional. Y hoy no había, como sí lo hacemos en el resto del año, que es preparar como una especie de cronograma de temas a tratar. En este caso había como un tema libre. Y he sentido ya desde hace algún tiempo a Dios hablándome al respecto de algo, ¿cierto? Dios por lo general te enseña a ti y luego va a querer que repliques aquello de lo que ya Dios te ha ido hablando. Y no es simplemente como por esto que yo he visto, va a tocar este tema, sino que realmente es algo que he ido sintiendo de Dios como cuando tienes una persona cansona que te hace así, y ya entendí, pero te sigue. Y es la frustración de la fe, ¿sí? La frustración de la fe. Ahora, con ese preámbulo que hice, y algunos dirán, pero ¿no estás diciendo que si creemos en Dios tenemos que ver las cosas de Dios? Y se supone que por la fe vemos las cosas, ¿cómo me vas a hablar de que la frustración de la fe? Cuando acá nos va a hablar mucho desde el testimonio, es decir, desde lo que se ha vivido, no para chicanear, ni para generar lástima, sino porque es una forma en la que queremos animar. Listo, si Dios hizo esto en mi vida, pues también lo puedo hacer en la tuya. En mi casa, digamos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchos, o tuvimos a lo largo de nuestra historia muchos altos y bajos económicos, ¿cierto? Picos donde teníamos mucho
y otros picos donde no teníamos nada, pero nada es nada. O sea, cuando digo nada es que no había comida, que a veces teníamos que comer y entonces toca arroz con huevo 2 veces al día, pues cuando se podía. Llegamos a tener que vivir, en mi casa somos 4, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y nos tocó en su tiempo irnos a vivir a un apartaestudio, todos dormíamos en la misma habitación, a duras penas a veces había como alimento en un barrio regularcito, a veces habían 4 o 5 carros parqueados en el parqueadero, carros de último modelo, entonces eran como realmente muy drásticos y de cambios muy fuertes. Por esa inestabilidad siempre había en mi corazón como un deseo de que todo estuviera tranquilo, porque realmente yo me despertaba y yo estaba bien, pero no sabía qué iba a pasar mañana. Hoy podía haber entrado un montón de plata y mañana podía no haber nada. Entonces era como hijo que no sabe lo que está pasando, que no entiende muchas veces las decisiones que se están tomando o por qué se están tomando, me tocaba experimentar unos cambios, entonces yo era como asustado, ¿cierto? Se creó en mi corazón un deseo de estabilidad, de que las cosas pudieran estar bien, pudieran estar tranquilas. Y recuerdo que yo cumplo años en abril, para mí los 2 meses preferidos del año son abril y diciembre. Diciembre sobre todo por la parranda, porque, mejor dicho, de hecho, cuando ya empecé a caminar con Dios, como tenía problemas con el alcohol, tuve varias recaídas. Siempre era en diciembre. Estaba juicioso todo el año, pero me empezaba a oler a natilla. Lo escuchaba por allá en la radio desde septiembre. Ya, olvídate, pues ya me tenían a mí corriendo a buscar algo. Entonces los amigos, yo llegaba a la casa y disfrute lo que en enero se nos va. ¿Cierto? Y en diciembre siempre como que el corazón me latía más fuerte y yo tenía como pensar como uno va siendo educado sin darse cuenta, ¿cierto? Y siempre te dicen, es fin de año, va a empezar un año nuevo, se termina el año malo, empieza el año bueno. Y uno como que va teniendo esa asociación en la cabeza y mi pensar siempre era como un anhelo en el corazón. Si terminamos bien el año, empezamos bien el año. Entonces yo siempre era con la expectativa de que termináramos bien, sobre todo en lo económico, que no nos hiciera falta nada, que estuviéramos bien. A veces se daba, a veces no. Y en función de eso había en mí angustia o tristeza. Y a veces terminábamos bien y empezaba el año mal y yo, pucha, o empezábamos o terminaba el año bien, empezábamos el año bien, pero en mi corazón era, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a volver otra vez a tener que sufrir estas cosas? De hecho, por esos cambios abruptos tuve que vivir muchas cosas que yo creo que por un lado ni nadie quiere vivir y mucho menos un padre no quisiera que su hijo viva. Ahí, de hecho, yo entendí que la pobreza es una maldición, que a veces vemos la pobreza como, ay, no es que Dios me puso esta carga, como si fuera algo bien visto ante los ojos. No, la pobreza es una maldición, igual que la enfermedad. Entonces estaba como este sentir en mi corazón y bueno, pasó la vida, las cosas yo me iba dando cuenta que no se daban en función de lo que yo quería, que independientemente termináramos el año bien económicamente, fácilmente al año siguiente las cosas podrían estar mal y me fui frustrando. Cuando volví a Dios, y digo volví a Dios porque en algún momento Dios me mostró que en mi niñez tuve una fe muy genuina, pero luego en la adolescencia me alejé totalmente de él. Entonces pasan los años, vivo una vida muy desordenada, termino a los 21 años accidentado, perdiendo una pierna por un accidente que tuve en una moto y con todos estos problemas de depresión, de alcoholismo, consumo de drogas, amistades muy buenas y otras terribles. Y veo mi vida como tan desbaratada que hay un momento en el que alguien me habla de Dios. Iba a decir que por está mi testimonio, yo creo que mi testimonio todavía no está por ahí, pero está bien. Básicamente lo que pasa es que en medio de toda esa depresión y de buscar, créanme, yo busqué salida para eso, hacía medicina trascendental, acupuntura, reiki, yo no sé qué no hice. Yo siempre cuento que iba a mi casa una señora muy chara, le pagaba un montón de plata por llevarle con un montón de cristales en todo el cuerpo y sacaba
pero eso parece una ametralladora, pero como del 2089, por una cosa rara, y empecé a disparar rayos láser y pucha, me hacían de todo, de todo, de todo. Y esas cosas en promedio me funcionaban 2, 3 meses, luego a los 2, 3 meses se pasaba el efecto, vuelva y pague, pero esto es una droga. Esto no me va a quitar nada, es una droga. Entonces busque otra cosa. En un momento de mucha desesperación donde yo digo, ya, no hay nada, no hay nada. Y mi mamá un día me ve en el borde de la cama llorando del desespero que tenía. Me dice, hijo, antes de que todo esto pasara, alguien nos habló de Dios y, y eso nos ayudaba a pasar toda esta situación. No digo que para mis papás fue supremamente duro todo lo que estaba pasando. Yo siempre pienso, sufrieron más ellos que yo, ¿cierto? Y yo, como por no dejarle en mal listo, yo tenía la idea de Dios desde siempre, pero era una idea de un Dios, algo por allá como pintado, ¿cierto? No lo veía como algo real o como que me pudiera ayudar. Llega esta persona, ese man evangeliza la carrera, porque conmigo demoró medio minuto, si no es que es menos. De hecho, no, ni me preguntó qué tenés, que uno a veces como que, ¿qué te pasa? No, me dijo, yo no sé lo que estás pidiendo, no sé qué te está pasando, pero ve, lee la Biblia y todas las piezas de tu vida van a encajar en el orden correcto. A mí eso no se me olvida porque yo veía mi vida como un rompecabezas donde las piezas estaban regadas y otras perdidas. Y fue bien bonito ver cómo empecé a leer la Biblia y obviamente hubo cosas que empezaron a tener efecto. El ver cómo estas cosas, cómo el simple hecho de leer la escritura empezaba a cambiar mi vida y cómo realmente esto tenía un efecto contundente sobre mí y no tenía que pagarle a nadie, ni tenía que estar cada 2 o 3 meses yendo a buscar como una inyección de algo, sino que empezaba a estar bien y ese sentirme bien o estar bien iba en aumento. A mí me llevó a interesarme más por Dios y lo fui conociendo. Pero en la vida del creyente, la escritura lo dice, hay un tiempo como para tomar leche. Es decir, hay un tiempo donde vos experimentas el bien, la bendición de Dios y de una forma muy contundente puedes ver cómo Dios te acompaña, pero luego llega un tiempo de formación, cuando al niño le enseñan a comer alimentos sólidos, ¿cierto? Y eso a veces puede doler un poquito. De hecho, Dios empezó a hacerme evidentes una cantidad de cosas que yo no sabía que habían en mí. Yo me acuerdo, nosotros, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo íbamos a la iglesia los viernes por la noche, por aquí, por el poblado, por la superior, y yo siempre, listo, vamos para allá, y de bajada me van en el Lleras para yo seguir bebiendo. Entonces llegaba borracho a la casa, y yo lo veía como normal. Poco a poco Dios me empieza a hacer dar cuenta que el alcohol está mal, me hace dar cuenta el daño que me hago con el alcohol. Entiendo, ya entiendo por qué Dios dice que el trago está mal. Ya entiendo por qué, créanme que era un borracho muy social. Yo no era poner pleitos. De hecho, muchas de las personas, hay personas que ahora están en el grupo y son personas que conocí rumbeando. Cuando llegué acá, me dijo, escucha, qué pena. y, y entonces Dios empieza a hacer evidente eso, ¿cierto? Y un día le da por hacerme evidente la frustración que hay en mí. Y me lo hace evidente porque a pesar de que había experimentado cosas de Dios, me daba temor pedirle a Dios por temor de que no me fuera a cumplir. Uno, y en psicología esto, si mal no recuerdo, se conoce como herida paterna, uno tiende a tomar la experiencia que uno tuvo con sus padres terrenales y luego cuando conoce a Dios, como es una figura paterna también, entonces es como que esa misma imagen que te hiciste de tus papás, la traspasas a Dios. Entonces, si tus papás te abandonaron, es difícil a veces creer que Dios no te va a abandonar como ellos también lo hicieron. Si tus papás no te pudieron cumplir ciertas cosas, les resulta difícil a veces creer que Dios te va a cumplir lo que te promete, ¿cierto? Es bien complicado. Nosotros los seres humanos somos una cajita impresionante de almacenar cosas. Digamos que la composición interna es increíble. O sea, como es de maravillosa por lo compleja, también
por lo compleja, tiende como a asombrar, de cierta forma dar como cierto temor, de como una desconfiguración, por decirlo de alguna manera, de mi forma de ver la vida puede hacer estragos. Por allá hubo un tiempo que le estaba pidiendo algo a Dios. Bueno, de hecho les voy a contar. Dios me empieza, pasados unos años, me empieza a juntar con misioneros, personas que, como les decía ahorita, viajan a países totalmente cerrados por el evangelio, y a mí lo rarito me gusta mucho. Como que mientras más raras las cosas, más me gustan. Entonces a mí me decían, ve, vamos a ir a evangelizar un país. No, pero me dijeron, vamos a ir a evangelizar un país que es perseguido. Vamos, de una, yo quiero ir. Entonces me empezaron a contar la historia y yo quiero ir. El viaje era a un país asiático. Bueno, varios países asiáticos. Yo no tenía ni un peso. Estábamos en una de esas caídas económicas de mi casa, no tenía ni un solo centavo en el bolsillo. Y hablo con quien al día de hoy es como uno de mis padres en la fe, que es la persona pues que de hecho hace todos estos viajes, y le digo, Melo, se llama Marcelo, yo quiero ir, ¿puedo ir? Me dijo, sí, yo no te había dicho porque no te quería hacer sentir presionado, pero vamos, el problema es que no tengo plata. No me importa Dios. Este hombre es una persona que, si yo ahorita les decía, yo le preguntaba a Dios por qué no se veían los milagros de Dios al día de hoy. Este hombre ve esos milagros todos los días, pero todos los días es todos los días. Entonces para él es muy fácil creer. Para él es muy fácil decir, no tenés plata, a Dios sí. Me acuerdo que fui esa vez a la agencia de vuelos, pues, a averiguar cuánto costaba el tiquete mío, porque obviamente eso va por cuenta de uno. Y en ese entonces yo no tenía visa americana, me tocaba viajar por Europa, entonces el viaje era más costoso de lo normal. Éramos dos personas de Colombia, el otro amigo mío le salían $1.500, a mí $2.500. Claro, por la frustración con la que yo ya veía mi vida, por esa imposibilidad con la que yo ya veía de mi vida, de que las cosas no se dieran, siempre cuando estas cosas pasan, claro, más difícil para mí. El otro sí, pues, pero yo no. Entonces, más caro. Y Marcelo me decía, Sebas, cree, y me dice que hagamos una oración. Para él es muy fácil decir, Dios, Sebastián quiere ir al viaje, si es tu voluntad, llévalo. Para mí fue hacer esa oración y luego llegar a la casa y decirle, vea, si usted me va a llevar, todo bien, pero si no me va a llevar, no me deje ilusionar. Y me acuerdo que le dije, a mí no se me olvida, porque era tanto el temor a la frustración y lo único que no me quedaba era Dios. Digamos que lo único en lo que yo me sentía seguro era Dios, pero era muy particular porque me sentía seguro en Dios, pero me daba miedo pedirle, porque yo decía, si te pido y no me das, ya no me queda nada. Entonces yo le decía, si no me vas a llevar, no me dejes ilusionar. Y es muy charro porque a partir de ese momento todo se empezó a complicar. Entonces yo no tenía $2.500, pero luego me dan por ir a averiguar el tiquete y justo después de la oración subió $1.000, ya eran $3.500. Y yo, pues, pucha, había que ir a sacar la visa, para nosotros íbamos a montar por China, había que ir a sacar la visa a China, a Bogotá, y recuerdo que yo me fui a sacar la visa sin pedir una cita a la embajada. Como que no se me pasó por la cabeza. Todos los amigos míos tenían visa para entrar, sacaron su visa, y yo no, me entraste a andar. Yo vi eso como imposibilidades, como si Dios me estuviera poniendo frenos, pero luego me da por ir y me acuerdo que llego a la embajada, está el vigilante, ¿qué necesita? Voy a pedir la visa. Ah, bueno, listo, agradecida. Bueno, entré, me atendió esta, no recuerdo pues como el nombre, o el cónsul. ¿Cuántas entradas necesita? Dos. Y como que todo iba saliendo de una forma pues, muy rara. Yo con ese saldo mío pues, que pedían, el saldo yo estaba, pero no rojo, sino morado, y aún así todo iba saliendo. Llegó el día de tener que hacer el pago del tiquete, había que pagar $2.500, y yo me acuerdo que me llama el amigo mío, me dice, sabes, estoy en la agencia, tenemos que pagar los tiquetes ya es ya. No nos pueden esperar mañana. Yo no, dale que no voy, no tenía nada. Yo cuelgo con él
Y algo sí me había enseñado Dios, y es que en mi relación con Él yo sea muy sincero. Entonces, para mí una forma de orar cuando estoy enojado es con una almohada, un cojín y agarrarle a darle golpes. Y me pongo a alegar con Dios ahí. Entonces yo me acuerdo que yo cogí esto y yo te dije que si no me ibas a llevar, no me dejaras ilusionar. Yo no había terminado de hablar cuando me suena el teléfono y era el amigo mío. Me dice, Sebas, empaque. Yo no sabía, ya te dije que no tengo plata, no puedo ir. Me dijo, Sebas, me acaba de llamar una señora de Australia. Me dice, nos enteramos que van de viaje para tal país, queremos ayudarle con algo. El amigo mío, muy bonito, le digo, no, ayúdenos con nuestras oraciones. Y él dijo, no, queremos ayudarles con algo más. Nosotros hacemos parte de una congregación, ayer estuvimos en una reunión, nos enteramos de esto, hicimos una colecta por ustedes, queremos enviarle algo. Y Samuel me dice que el total que ellos envían es exactamente lo que necesitábamos para el tiquete de él y para el tiquete mío. Como que Dios esperó a que yo le hiciera pataleta, ¿cierto? Lo particular es que mi mente siempre estuvo anclada en Dios me va a defraudar. El temor tiene esa particularidad. Miren, nosotros, yo les pregunto a ustedes se consideran libres? Tal vez alguien dirá, pues vivimos en un país que nos permite tener ciertas libertades, pero realmente nosotros somos presa de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros somos prisioneros de nosotros mismos. Acá, en este grupo, que somos tan dados a creer en la sobrenaturalidad de Dios, hemos podido conocer la sobrenaturalidad de Dios, pero creo que también hemos podido conocer, me dirán ustedes mentirosos si me equivoco, pero hemos podido conocer la sobrenaturalidad del enemigo también, ¿cierto? Hemos visto cómo personas llegan afectadas y fuertemente por cosas que ya salen de todo plano físico, ¿cierto? Eso lo hemos podido ver, no es algo que nos hayan contado, entonces lo hemos visto. Y a veces, sobre todo en el caminar de fe, pensamos que todo se remite o se relega a Dios o el enemigo, Dios o el enemigo. Hay un pasaje de la Escritura que dice, no piensen que ustedes son tentados siempre por el enemigo. Dice, a veces son tentados por su propia concupiscencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Digamos, para lo que nos atañe al día de hoy, podemos entender la concupiscencia como esa tendencia al mal, ¿sí? Algunos dirán, claro, es que Daniel, no, olvidémonos de ellos. La concupiscencia es propia, es de cada uno de nosotros y nos maneja como se le da la regalada gana. Miren, si nosotros vemos los evangelios y nos enfocamos por un momento en lo que fue la predicación o incluso la labor de Juan el Bautista, nos dice que parte del llamado que él tenía era, valga la redundancia, llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Cierto? Llamar al pueblo al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Cuando yo estuve pues, en revisiones con psiquiatras, psicólogos después del accidente, recuerdo que hay un momento donde la psiquiatra, ya se le hizo evidente que yo tomaba mucho, me empieza a preguntar, vos cuántas veces tomás, no sé qué, y de un momento a otro me dice, vos sos alcohólico. No, pues yo veía el alcoholismo como una enfermedad de viejitos. Y yo, no, yo tengo 21 años como que alcohólico. Y me dice, sí, vos sos alcohólico. Y te hice un examen, mira que sos alcohólico. Y le decía, no, y es verdad, yo era que todo juicioso. Entonces, cuando yo veía que yo estaba tomando mucho, me estaban metiendo muchas cosas raras, yo decía, voy a parar 4 meses. Y literalmente yo cogí un almanaque y marcaba desde fecha hasta fecha. No me tomaba ni una gota de alcohol y no metía nada. Entonces yo veía que era capaz de hacer eso y decía, esto está controlado. Pero luego la doctora me dice, cuando le digo esto, me dice, lo que pasa es que un alcohólico o una persona con una adicción puede llegar a controlar sus adicciones hasta por 8 meses o incluso por ahí un año. Pero después de ese tiempo el cuerpo le empieza a pedir el gas. Dejé de ir donde la señora, pero me puse a hacer el examen y me di cuenta que efectivamente pasaron 6, 7 meses y no fui capaz.
y ya el cuerpo me pedía y tenía que tomar o tenía que hacer alguna cosa. Porque yo digo, pucha, lo sabía. ¿A qué voy con esto? Que había un problema, pero primero tuve que reconocer que tenía un problema. Tuve que darme cuenta y aceptar que tenía un problema, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con con algunas fundaciones de rehabilitación por distintos tipos de problemas. Y siempre uno se da cuenta que se le hace más fácil tratar a una persona su adicción cuando es consciente de que tiene un problema y quiere dejarlo. Por el contrario, cuando es llevada a uno de estos lugares por su familia, ¿cierto? A las malas o movidos el corazón, van a poder permanecer en tiempo y luego se van. Así que ahí fui entendiendo un poco que no es en vano que Dios nos llame a nosotros a tener un arrepentimiento, es decir, que podamos reconocer nuestros pecados o nuestros errores y podamos arrepentirnos de ellos. Miren, el arrepentimiento, nosotros sabemos que la escritura es escrita, podríamos decir, en 3 idiomas principalmente, ¿cierto? Uno de ellos, el hebreo, y sobre todo a la hora de hablar del arrepentimiento como tal, esa referencia al original de esta palabra está totalmente encasillada dentro de la tradición judía. Y cuando nosotros queremos entender lo que es el arrepentimiento desde la tradición judía, la palabra arrepentimiento viene de una palabra que se pronuncia como teshuvah, que literalmente significa volverse. Por decir algo, voy hacia el norte y me arrepiento, entonces me volteo y voy hacia el sur. Eso es el arrepentimiento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en este caso puntual, estamos hablando de que cuando Dios nos llama a arrepentirnos, lo que Él quiere que nosotros hagamos es, abrir los ojos y date cuenta que vas a hacer algo malo, volvete de ahí, o ya lo hiciste, listo, volvete de ahí, devolvete. Pero nuevamente hay una necesidad de abrir los ojos, porque ¿cómo me voy a arrepentir yo de algo cuando ni siquiera soy consciente de que aquello de lo cual Dios me está pidiendo que me arrepienta está mal? Durante mucho tiempo vi los mandamientos de Dios como el producto, así lo entendía yo, de un Dios caprichoso que se le dio la gana de decir esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, porque para mí es así, para ustedes tiene que ser así. Entonces veía los mandamientos como una imposición de Dios, ¿cierto? Pero con el tiempo también me fui dando cuenta que nada más alejado de la realidad. Los mandamientos, que de hecho yo cambiaría tal vez un poco esa palabra, amo el judaísmo y quien me conoce lo sabe, en el judaísmo se entienden como la instrucción de Dios, no como un mandamiento, porque para ellos no es una imposición. Vos podés no cumplir los mandamientos. Ahora, vivirás lejos de la voluntad de Dios, pero es libre la decisión de cumplirlos o no cumplirlos. En ese orden de ideas, si entendemos los mandamientos como una instrucción, tal vez el panorama cambie un poco y podamos ver esa cantidad de aparentes normas como un camino que Dios nos muestra para poder encontrar bendición en lugar de maldición. Un ejemplo, no entendía por qué en el aspecto sexual Dios decía no se unan en yugo desigual, o incluso decía no se unan en una relación sexual fuera del matrimonio. Luego con el tiempo lo entendí, que no es un capricho de Dios, que hay una cantidad infinita de razones para hacerle caso. Incluso desde casi que el aspecto médico, pues vayan a ver de una vida de promiscuidad cuántas enfermedades uno no se puede pescar. Y eso digamos, es algo que es todas leguas en oro, ¿cierto? Pero adicional a eso trae una cantidad de cosas que obviamente van a atentar contra nosotros mismos. Entre ellos, por ejemplo, la depresión, muchas veces tiene bastante que ver con esto, adicional a otras cosas pues, de las que no vamos a entrar en detalles el día de hoy. Pero empiezo a darme cuenta que detrás de cada mandamiento hay una lógica y entonces se cae del andamio este pensar que los mandamientos son producto de un Dios caprichoso. Y entonces veo más bien a un Dios que ama y que busca darle a sus hijos una dirección para incluso cuidarlos.
Entiendo entonces que esos mandamientos o esa instrucción es una muestra, una extensión del amor de Dios. Como cuando un papá que tiene un niño le deja ciertas instrucciones para que le vaya bien al hijo, le podrán saber a lo que sea, pero el papá sabe que le conviene, ¿cierto? De hecho, yo me accidenté por desobedecer a mis papás y pude experimentar en carne propia las consecuencias de la desobediencia. Entonces, tenemos a un Dios que busca y anhela lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Sabemos que el ser tomados por hijos de Dios es algo supremamente sencillo, pero muchas veces cuando llegamos a Dios, y sobre todo nosotros que ahora estamos tan permeados por mercadeo que nos han metido, yo estudié publicidad. Recuerdo la mamá de una amiga que la señora también trabajaba, era publicista, y me acuerdo que esta señora le aterraba que la hija le llevara un regalo o la felicitara por el Día de la Madre, pero la enojaba mal, mal. Y ella, el enojo de ella era para algunos muy lógico, pero para uno pues que había estudiado publicidad tenía mucha lógica, porque ella decía, no me digas que vos te dejaste meter ese cuento. Esto es mercadeo. Si me vas a felicitar por el Día de la Madre, felicítame todos los días, pero a mí no vengas a felicitarme un día porque todo el mundo está felicitando. Y es totalmente cierto. Miren, nosotros hemos tenido un adoctrinamiento impresionante desde hace décadas. Y por eso les decía ahorita, ¿quién se considera libre? ¿O quién es preso de sus propios pensamientos y de sus propias emociones? Porque, miren, tanto nuestra mente nos ha sido configurada que cuando nosotros llegamos a Dios, no llegamos a Dios sometiéndonos a Él como Dios, respetándolo a Él como Dios, sino que casi de una forma inconsciente esperamos que Él se comporte como nosotros queremos o que Él haga lo que nosotros pensamos que Él debe hacer. Y ahí empieza a haber, digamos que esa espera incorrecta empieza a sacar una cantidad de chispas. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa mirada? Miren, quien de pronto de los de acá que ya haya visto el curso de sanación de corazón, entenderá un poco de qué les voy a hablar. Ustedes saben, y esto se habla en sanación de corazón, solo que con respecto al corazón, acá lo vamos a hablar un poco en función de la mente. Hemos dicho muchas veces que el corazón de nosotros al día de hoy es producto de todas las experiencias vividas pasadas, ¿cierto? De hecho, uno puede ver muy fácilmente cómo una persona que al día de hoy experimenta o se siente rechazada por todo el mundo, con toda seguridad en años atrás, sobre todo en su infancia, tuvo una herida muy fuerte en función del rechazo. Es más que evidente eso. Con la mente pasa lo mismo. Nuestra mente es educada. Dios en algún momento, después de que yo logro decirle, te entrego mi corazón y que es algo que hice de verdad, luego Él me dice, ok, ahora necesito que me entregues tu mente. Como quien dice que Dios primero va por tu corazón, evangeliza tu corazón, pero luego quiere ir a evangelizar la mente. Y ahí yo me di cuenta que la mente es la loca de la casa. Que una cosa es la que uno piensa, la que uno quiere, pero otra cosa es la que piensa la mente. De hecho, la misma escritura dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne en este sentido hace referencia como en el sentido espiritual a todas estas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Eh, en una de las materias de la universidad nos pusieron a estudiar un caso, sobre todo el caso de toda la propaganda que hubo en la Segunda Guerra Mundial, con toda la Alemania nazi, y sale a reducir un nombre de un personaje supremamente tenebroso, pero supremamente inteligente, un señor que se llamaba Joseph Goebbels. Y este tipo tenía un lema, era el tipo que manejaba toda la publicidad de este imperio pues nazi. Y él decía, mire, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Ese era el caballito de batalla de él. Con eso lo manejaba absolutamente todo. Y si ustedes se dan cuenta,
Yo pienso que esa más que una verdad de Él es una verdad del enemigo y es una verdad con la que Él nos ha trabajado durante mucho tiempo. De hecho, a mí me parecía bien particular que justamente Dios quisiera hacer en mi vida cosas y esas cosas que Dios quería hacer o donde Dios más quería trabajar habían sido las áreas de mi vida más afectadas en todo el tiempo que yo estuve lejos de Él, ¿cierto? Y trabajo en mi mente. La trabajo para la frustración, la trabajo para el desánimo, la trabajo para el rechazo, la trabajo para la duda, para el temor. Cuando yo llego a Dios me encuentro con que Dios es todo lo contrario y Dios hace un llamado a caminar de una forma distinta, pero esas estructuras mentales que ya implantaron en tu mente te dificultan todo ese proceso. Entonces vos quieres ir en la dirección de Dios, pero tu mente no. Tu mente, sí, tu mente está totalmente adiestrada, está totalmente contaminada y permeada por un montón de cosas. Miren, por ejemplo, uno llega a Dios y muchas veces uno, más que perseguir a Dios, llega a Dios queriendo perseguir su felicidad. Uno muchas veces llega a Dios y más que alegrarse porque encontró a Dios, es uno como alegre porque ahora sí voy a tener lo que quiero, ¿cierto? Y de ahí que muchas veces Dios se vuelva lo que llaman como el Dios paraguas o el Dios salvavidas. Dios mío, necesito esto, ayúdame con esto. ¿Cuánto tiempo de nuestra intimidad diaria, del tiempo que pasamos con Dios, lo dedicamos para Dios? Sí, o sea, aparte de pedir es muy sano, y no con esto estoy queriendo decir que debemos de pedir. De hecho, Dios dice, pídanme y pídanme lo que quieran. Pero ¿cuánto tiempo de nuestra intimidad se lo dedicamos a Dios? A interesarnos por él. Yo me río mucho. Quienes de acá conocen a Isa Villegas, eh, sabrán pues que con Mari, Moni y Isa yo estuvimos trabajando un tiempo larguito en Apala. Y siempre que arrancábamos o que veníamos de la empresa, a Isabel le daba por orar. Isabel, para quien no la conozca, una amiga de nosotros que está muy loca. O yo, si me escucha. Ella está muy loca. Pero es muy ella, es muy natural. Y siempre me da mucha risa cuando ella empezaba las oraciones, porque ella empezaba, Dios, ¿qué está haciendo? Y yo pues me reía mucho con eso, pero también me preguntaba, cuando le pregunto, es que, ¿qué está haciendo? O sea, siempre llego a contarle lo que me pasó en el día, si hay tristezas, las tristezas, si necesito ayuda con algo, se ayuda con algo, pero cuando nos interesamos en Dios, cuando buscamos a Dios, porque es Él. Es decir, qué tan interesada y de una forma no correcta es nuestra oración todos los días. Que yo creo que eso nos debe cuestionar mucho, porque, y justamente Dios lo dice en la escritura, dice que el ser humano muchas veces busca a Dios, pero dice de labios para afuera. Dice, ustedes me buscan de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí, se acercan a mí porque necesitan algo de mí, pero su corazón lo mantiene lejos, como quien dice no lo toque. Y Dios como Padre busca eso. Dios como Padre busca la cercanía del corazón. Muchas veces, en tanto nos acercamos a Dios buscando el beneficio de Dios, pero no a Dios, es que el temor, la frustración y cosas como estas empiezan a rodear o a rondar nuestra vida espiritualmente hablando. Quien se acerca a Dios con naturaleza y con temor, créame que no va a tener temor de que Dios lo vaya a engañar, de que Dios lo vaya a defraudar, ¿cierto? Va a entender, de hecho va a conocer quién es Dios. El propósito, lo decíamos ahorita, el propósito de la vida es conocer a Dios y disfrutarlo. El resto de cosas son añadiduras. Son añadiduras. Entonces, recuerdo que cuando Dios me empieza a mostrar estas cosas y yo empiezo a darme cuenta que en mi vida hay un interés más por lo que Dios me puede dar que por lo que Dios es, se presenta en mí una necesidad, así me lo muestra Dios, una necesidad de confesarme. No estoy hablando de una confesión ante un sacerdote. Si lo quieren hacer, maravilloso, pero no se trata de eso.
es de poder reconocer delante de Dios mis errores. Porque a veces cuando en nuestra vida pasa que le pedimos algo a Dios, ¿cierto? Y las cosas empiezan a encaminar y no se encaminan de la forma correcta, nosotros empezamos a decir, se presentan dos opciones, o Dios no me escuchó, ¿cierto? O el enemigo está estorbando. Pero recordemos lo que decíamos ahorita, muchas veces somos víctimas de nuestra propia concupiscencia, del estado de nuestra mente, del estado de nuestro corazón. No le podemos echar la culpa al enemigo a todo, la culpa de todo al enemigo. De hecho, si el enemigo ve una mente bien desordenada y un corazón bien desarmado, pues ¿para qué va a quemar pólvora en gallinazo? Mate solo, déjelo ahí quietecito, ¿cierto? Entonces el trabajo, en ese sentido, el trabajo ya está hecho. Ahora, cuando Dios me llama a hacer como una confesión, como a tener un arrepentimiento, en cierta forma es reconocer en tu vida que está funcionando mal. Porque si le seguís echando la culpa al enemigo o si seguís diciendo que yo no te quiero dar las cosas, lo único que vas a estar haciendo es reposar esa culpa o esa responsabilidad que es tuya en otros momentos, en otras situaciones. Nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Y en ese orden de ideas te puedes seguir viendo frustrado. Y te puedes ver frustrado y vas a echarle la culpa a Dios o vas a echarle la culpa al enemigo. De hecho, a mí me pasó muchas veces que en tanto Dios no actuaba como yo esperaba, no me daba lo que yo le pedía, entonces yo me alejaba de Dios. No porque yo dijera, no me lo das, me voy, sino porque me sentía rechazado. O sea, Dios no quiere estar conmigo. De hecho, mi mamá me cuenta cuando en todo ese proceso pues de la depresión, y yo queriendo dejar el alcohol y toda la cosa, me mantenía muy medicado. Las medicinas que me mandaban por lo general me ponían a dormir, pero había una que yo creo que yo estaba pendejada. Me pegaba unos vuelos los más hijo de madres que hasta los vecinos eran asustados porque a veces me salía por la ventana, como por el balcón, sin una pierna, como a tratar de volar. O sea, yo recuerdo que literalmente yo me ponía a ver televisión y yo sentía que yo me podía meter en la pantalla, que yo me podía meter en la película, pero un vuelo muy volado. Entonces yo sentía, a ver, la pantalla tiene una laminita muy delgadita, yo tengo que quebrar la lámina para poder meterme allá, pero no le puedo dar muy duro porque daño la imagen. Mi mamá me encontraba a mí todas las noches haciéndolo hacia la pantalla y yo me podía quedar cualquier cantidad de tiempo ahí metido, ¿cierto? Y digamos que era algo que de forma recurrente hacía, trabarme con eso, meterme pues como esos estallidos y pegarme como esos vuelos. Había una necesidad de salir de esas cosas, ¿cierto? Pero para poder salir de esas cosas también había la necesidad de reconocer pues, que algo estaba haciendo de forma equivocada. Entonces miren que siempre volvemos como al mismo punto, la necesidad de reconocer, la necesidad de entender, de aceptar responsabilidades. Cuando nosotros tenemos problemas en mi vida, en nuestra vida, siempre vamos a tender a echarle la culpa a otro. Miren el libro del Génesis, cuando lo que se conoce como el pecado original, ¿cierto? ¿Quién come primero del fruto? La mujer. La mujer va y le da al hombre. Dios no se aleja de ellos, pero hablamos de eso. Dios no se aleja de ellos. Dios va y busca. ¿Y qué pasó? El hombre muy campante, la mujer que me diste. De hecho, escondidos. Primero la mujer que me diste. La mujer, la serpiente. Y la serpiente, así que yo. Eso es el trabajo mío, claro. Más fácil reconoce el enemigo que nosotros. Pero mientras ellos no reconocieron, se escondían de Dios, se alejaban de Dios y se hacían una imagen completamente equivocada de Dios. La imagen, cuando nosotros, bueno, no, en todo momento, siempre la imagen que nosotros tenemos de Dios está completamente dañada, completamente distorsionada. Nosotros, qué querida, muchas gracias. Nosotros tenemos la necesidad, o alguna vez hablaba con alguien y le decía, ve, hacete de cuenta que acercarse a Dios es como acercarse a un espejo que está completamente embarrado, está empantanado, o sea, tan empantanado que no te puedes ver. Pero mientras más te acercas a Dios, es decir, mientras más intimidad tenés con Él y empiezas a limpiarlo, más vas a poder ver tu reflejo. Hay una cosa bien bonita que Dios me hablaba alguna vez. Me decía, ustedes fueron creados conforme a mi imagen y semejanza.
Por lo tanto, poder entender realmente quién es cada uno de ustedes va a depender de qué tanta intimidad tienen conmigo, de qué tanto se acercan a ese espejo y de qué tanto lo limpian. Porque mientras más limpio esté ese espejo que representa a Dios, más voy a poder conocerlo a Él. Y como consecuencia, en tanto que fui creado a su imagen y semejanza, más me voy a conocer a mí mismo. El secreto de quién es cada uno de nosotros, del plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, está escondido en el corazón de Dios. Esa es la necesidad que Dios tiene de que nos acerquemos a Él. Porque o si no, vamos a ser como creyentes, pero ciegos, sordos, mudos, que a pesar de que tienen todo servido en la mesa, no encuentran la mesa, no pueden tomar nada de lo que hay preparado para cada uno de nosotros. Entonces vimos como creyentes que viven una vida de una forma equivocada y por esa equivocación, por no entender el camino, constantemente se ven sumidos en la frustración, en el enojo, en la tristeza. Y la frustración es tal vez una de las cosas que más aleja de Dios. Si creen en el enemigo, entiendan una cosa, el plan del enemigo no es que ustedes pequen, es alejarnos de Dios. El pecado entonces es una herramienta que el enemigo utiliza para luego señalarte, acusarte y así como pasó con Adán y Eva, hacerte sentir como, padre, la embarramos con Dios, qué vergüenza, qué pena, escondámonos, alejémonos, ¿cierto? Entonces tenemos esa necesidad de poder acercarnos a Dios, tenemos la necesidad de confiar en Dios, pero confiar en Dios cuando mi mente y mi corazón no están acoplados a la voluntad de Dios, sino que están acoplados a mí y a mis vivencias del pasado, acercarme a Dios va a ser una tarea imposible, imposible. Y me acuerdo del apóstol Pablo que cuando le hablaba al pueblo judío de la salvación les decía, salvarse es imposible salvarse. Pero en tanto que es imposible, dice él, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ante esa imposibilidad, Cristo es la puerta abierta. Y lo mismo pasa para nosotros. Poder vivir una vida de fe como Dios la quiere es imposible, pero gracias damos a Dios por Jesucristo, porque en tanto Él es la puerta abierta, mientras más nos dirijamos a Él, mientras más nos encaminemos a Él, esa imposibilidad en manos de Él se vuelve una posibilidad completa. Volvemos a lo que decíamos ahorita. A veces nos acercamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestra misión es acercar nuestro corazón a Dios para que sea Él el encargado de despejar todas esas cosas que hay en nuestra vida, de poner en orden aquellas cosas del corazón y podamos ver entonces o vivir una vida de fe donde lo que experimentamos de Dios es totalmente acorde a lo que Él promete, pero también una vida de fe donde esa fe no produce insatisfacción o no produce frustración. No podemos vivir tratando de obligar a Dios a lo que nosotros queremos, cuando el llamado de Dios es que nosotros nos dobleguemos a lo que Él quiere. Añosca. No, tírela. Es una frustración que es como decir que Dios no me quiere dar o es el enemigo que tan relación está con los soberbios en el corazón. Totalmente, totalmente, totalmente. Es que la soberbia, digamos como que en otras palabras, es la que tiene la razón y no acepta razones. Esta es mi verdad y no se mueve de ahí. Entonces a veces asociamos la soberbia con una persona muy malacarosa y muy brava, pues que la soberbia también se puede disfrazar de lástima y de compasión, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy encerrado en una dificultad y no quiero doblegar mi ser a la verdad y a la voluntad de Dios, ante Dios estoy siendo soberbio, por más que llore y por más que tenga una cara muy tiernita. Una cosa no quita la otra, ¿cierto? De ahí la necesidad de confesar, de ahí la necesidad de yo poder sentarme con Dios, mirar mi vida, mirar mi corazón, mirar mi mente y decir, Señor, ¿sabes qué? Tengo estos problemas. Echarle la culpa al enemigo. Exacto. Sí, sí. Y miren, parte de lo que hablábamos es que vivimos una vida de creyentes donde estamos esperando que Dios haga como lo que creemos que es su parte, pero no hacemos nosotros lo que es nuestra parte. Nosotros no podemos condicionar a Dios nada. Miren, tengo un amigo
un hermanito, pues porque ese amigo no es un hermano literalmente. Tenemos una amistad muy estrecha, entonces Santiago es de los que a veces cuando tiene ganas de llorar me llama. Y una vez estaba muy desesperado ya hace muchos años porque había acabado de terminar la práctica había acabado de salir de la universidad, él vivía solo, no tenía trabajo, estaba embalado porque decía no sé qué voy a hacer, no sé con qué voy a comer, no sé con... Y él me cuenta que una noche estaba amaneciendo en la casa del otro amigo Samuel, digamos que era un convito ahí de tres, y me dice, Sebastián, vieras que estaba acostado en la cama y Dios me dice que salga a la terraza. Y cuenta entonces que él salió a la terraza y que mirando al cielo, Dios le dice, pídame. Y él le dice, con el mismo temor mío, no, Señor, no, yo no me atrevo como a pedir. Y Dios dice, pídame, 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 hasta que él dice, listo, te voy a pedir, pero también con ese temor de no me defraudes. Y le empieza a pedir un montón de cosas. Empieza a pedir, necesito esto. Santiago, yo creo que es de las personas que yo más admiro en el caminar de fe. Es un hombre, sigo impresionante, es poco. Santiago no es un hombre que esté esperando que Dios actúe de una forma. Santiago es un hombre muy confiado en Dios, aunque en su momento le costó confiar mucho en Dios. Lo más bonito es que cuando Santiago le termina de pedir lo que le estaba pidiendo a Dios, le dice, Santi, entienda una cosa, yo soy un padre, y a un padre hay que pedirle, pero usted también tiene que ser un buen hijo y entender cuando el padre le dice no. Y no porque yo le diga no, se aleje de mí. Entienda, acepte, sométase a mí y acepte el camino que yo dispongo para usted. En ese camino pídame lo que quiera, pídame lo que quiera, pero siempre esté por encima mi voluntad a la suya. Miren, vivir de esa forma es algo que solamente se consigue cuando de verdad yo me estoy acercando a Dios y estoy acercando conmigo mi corazón a Dios. Porque cuando yo solamente estoy acercándome a Dios en función de mis necesidades o de lo que yo quiero, siempre mi voluntad va a estar por encima de la de Dios. Y ahí entonces me voy a ver viviendo una vida donde estoy con Dios y me alejo, estoy con Dios y me alejo, estoy con Dios y me alejo. Lo que dice la escritura de que son como pajas arrojadas al viento. Para donde el viento sople, para allá van. Para donde soplen las emociones, para allá vamos. Por eso dice también Dios de que la fe no es por el ver, de que nosotros no creemos por lo que vemos. Nosotros debemos aprender a ser como asintomáticos a las cosas que nuestros sentidos nos ofrecen. Las cosas están marchando como Dios, como yo quiero, maravilloso. No están marchando como Dios quiero. Confío en Dios. Yo confío en Dios. Y a veces cuando nos enfrentamos a una dificultad, es que realmente nos vamos a poder dar cuenta que tanto confiamos en Dios o no. O no necesariamente una dificultad, digamos algo en lo que perdemos el control de las cosas, en lo que perdemos el control de las situaciones. Exacto, exacto. De hecho eso es como bien ilógico, como ve, las cosas no se dieron como yo quería, entonces Dios no me respaldó. Ahí veo una mente que está totalmente desconfigurada a las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que ahorita que hablaba de Biblia les decía que para nosotros como grupo es muy importante la lectura de la Escritura? Y es por eso. Porque nos vamos más por caprichos personales y que todo, pues yo creo que es todo lo que yo pida sea que realmente no sea claro. Como el contexto. Exacto, es que lo que decíamos ahorita, Dios, podemos pedir lo que queramos. De hecho, a Dios le gusta que nosotros le pidamos, siempre y cuando nuestro corazón primero esté buscándolo a Él. Si no, pues yo le puedo pedir, claro, pero si es que si yo estoy atento a lo que yo quiero, miren que en parte por eso les ponía también el ejemplo de lo que me pasó a mí con el viaje. Yo todo el tiempo estuve pendiente de lo que yo quería, de cómo yo esperaba que se dieran las cosas, las rabias que tuve con Dios, la frustración que tuve con Dios y al final lo dio todo. Yo decía, qué pendejada, yo todo el rato renegando y alegándote, más fácil hubiera sido confiar. Y la respuesta de Dios sí, más fácil hubiera sido confiar.
pero estaba tan apegado y tan aferrado a cómo yo quería que se dieran las cosas que terminé sufriendo más de la cuenta. Nosotros como creyentes, yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo soy de los que pienso que el camino de fe no necesariamente es un camino duro. Que el camino de fe no necesariamente es un camino duro, más bien nosotros lo hacemos más difícil de lo que es. Pero realmente es que miren que Dios nos habla y Él nos dice, ¿qué tienen que hacer? Confíen. Nosotros no confiamos. Confiar es tener esa voluntad de Confiar es saber que Dios te ama. Confiar es saber que Dios tiene cuidado de vos. Confiar es no dudar de eso. Confiar es vivir una vida donde todos los días, en todo momento, sos consciente de la presencia de Dios en tu vida. A veces me han oído tal vez contar esto. Mi papá pues, es de pueblo, le encanta pueblear. Y me acuerdo que muchas veces cuando yo estaba muy chiquito me decían, vamos para la finca de no sé quién, 9 de la noche. Listo, hágale. Y arrancábamos, y a veces era una finca, pero en la porra. Y yo me acuerdo que yo miraba por esas ventanas, mi alumbrado público había, yo miraba por esas ventanas y en oscuro, y yo, papá, ¿para dónde vamos? Y la respuesta de mi papá es, ¿usted con quién está? Yo con su papá, y entonces, ¿de qué tiene miedo? Y en cambio, uno tanto desconfía de Dios que a veces el camino no va por donde uno cree y uno es tostado el susto, por no decir otra cosa. ¿Cierto? Nosotros debemos aprender a ser dependientes de Dios, pero nuevamente la dependencia en la vida de Dios es un efecto de consecuencia, o sea, es causa y efecto, ¿cierto? Siempre lo que nosotros buscamos en Dios o necesitamos de Él llega a la vida como una consecuencia. Y confiar en Dios no es algo que se gane a la fuerza. La confianza se produce cuando yo conozco a aquel en el que quiero confiar. Y la forma entonces de ganar esa confianza en Dios es a través de la intimidad, no hay más. Recordemos de pronto, si hay alguien nuevo, que cuando nosotros hablamos de intimidad, no nos referimos necesariamente a los rezos que dentro de algunas denominaciones pueden. Es decir, usted quiere tener una vida donde usted reza el rosario, un Padre Nuestro, un ángel de la guarda, cosas por el estilo, hágalo, ¿cierto? A Dios eso le agrada. Pero nunca, jamás ese tipo de oración reemplace su intimidad con Dios. Es decir, nunca eso reemplace usted sentarse a pasar tiempo con Dios, a hablar con Dios, a contarle usted cómo está, pero también a buscar e interesarse por quién es Él. Yo creo que con esto no entiendo, de pronto me hago entender un poquito más. Hubo un tiempo donde a mí me encanta ver el cielo y las estrellas. Yo vivo aquí arriba, en la unidad de arriba. Vivo en un 9º piso y cuando hay buen cielo y cuando la noche está clarita, se ven bastanticas estrellas. No tanto como en el campo, pero se ven bastanticas. Entonces a mí me gustaba mucho, tipo 9, 10 de la noche, me quedaba ahí como hasta las 10 de la mañana, sacar una sillita y con un cafecito y me ponía a ver el cielo. Y un día Dios me dice, Sebas, quiero que a partir de hoy, y me puso un periodo de 2 meses, te sentes conmigo, vas a sentar conmigo ahí en el balcón, pero no me vas a hablar nada. Yo no quiero que hablemos. Yo quiero que pasemos tiempo juntos. Y yo, ok. Entonces empecé a sacar 2 sillas, y ponía la mía y ponía la silla. A mí me gusta en película, ¿cierto? Y lo aprendí de ese primer tiempo con Dios, porque cuando me dijeron, Dios está con usted, anda con usted para arriba y para abajo, yo lo montaba de copiloto, le ponía el cinturón de seguridad. Por allí una vez dejé las muletas tiradas en la universidad por acomodar a Dios en el puesto de pasajeros. Pero, entonces me empecé a sentar con Dios ahí, al lado. Y yo nunca había experimentado la oración de esa manera, pero me gustó tanto, eso fue ya hace muchos años, me gustó tanto que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. De hecho, ya Él me pide que hablemos y yo me quiero quedar callado, porque aprendí en ese tiempo a poder pasar tiempo con Dios de verdad. Es decir, no a sentarme a cumplir una cita o a recitar o contar lo que debo contar, sino poder sentarme, ser consciente de la presencia del Señor al lado mío y disfrutar de ese momento.
Fue impresionante todo lo que Dios hizo en ese momento. Y a Dios le gusta mucho darles a la mente, sobre todo a esa mente que a veces se queda aferrada o anclada a la incredulidad o a situaciones del pasado. Pasaron muchos años. Llegó un invierno, le digo, madre, no pude volver a sacar la sillita ahí al balcón y se me fue olvidando pasar tiempo ahí con Dios. Y una vez, estando, eso fue hace por unos 3, 4 años, estábamos dando unas charlas en Armenia y al final de la charla se me acercó, yo no lo conocía, me dice, ¿tanto que usted veía las estrellas con Dios? Y yo, sí. Me dice, Dios me está diciendo que por favor lo vuelva a hacer. Y yo, entonces ya estabas ahí, no estaba tan loco, estabas ahí, ¿cierto? Pero son cosas que de una u otra forma van mostrando como esa sobrenaturalidad de Dios y lo mucho que Dios disfruta cuando nosotros lo vemos a Él como a quien podemos pedirle, pero lo vemos también como un padre. Nuestra fe se va a ver frustrada cuando vemos a Dios como un salvavidas. Pero por el contrario, nuestra fe va a ser engrandecida y se va a fortalecer en confianza cuando es nuestro corazón el que nosotros traemos delante de Dios para buscarlo a Él. Cuando es Dios el objetivo y no lo que yo quiero. De esto se sufre mucho el día de hoy. Por lo mismo que hablábamos ahorita, vivimos en un mundo que nos está vendiendo la felicidad con carros, con casas, con matrimonios, con hijos. Y queremos tener estas cosas pensando que nos van a hacer felices, las tenemos y vemos que si fue un carro que te gustaba mucho, 6 meses ya que te desacostumbras de él y ya es nada, la insatisfacción sigue, ¿cierto? Por eso recordemos siempre, o sea, hay un pasaje en el libro de Isaías, no recuerdo exactamente capítulo y versículo, pero Dios le hace un reclamo al pueblo, le dice, ustedes no se quieren acercar a mí, yo los puedo sanar, pero ustedes no se quieren acercar a mí para que yo los sane. Y estamos hablando de un pueblo que oraba todo el tiempo. Si vamos al libro de Apocalipsis, hay un versículo con el que se evangeliza mucho, donde Dios le dice a una de las iglesias, he aquí yo estoy a la puerta y todo aquel que me abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso vamos y se lo decimos a veces a las personas que no creen en Dios. Dios se lo estaba diciendo a la iglesia que creía en él. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo iglesia podemos tener nuestro corazón totalmente alejados de Dios. Si queremos experimentar una vida de milagros, una vida de ver el respaldo de Dios, primero no sometamos a Dios a que lo haga a nuestra manera. Y segundo, llevémosle nuestro corazón a Dios, que nuestro corazón se interese por Él. El ver estas cosas, como lo hemos dicho en toda la noche, es la consecuencia. El ver el respaldo de Dios es la consecuencia. ¿Listo? ¿Alguna dudilla? Pregunta. Y ve, vos ibas a decir algo, ¿cierto? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ok, ok. Vale, Ibe. Lo primero es reconocer, ¿cierto? Que creo que ya lo tenés. Como les decía, poder reconocer que tengo una falencia, que hay algo en lo que estoy fallando. Y algo muy bueno que de hecho a mí me ha ayudado mucho, porque lo que vos sufrís, sufrimos todos, pero en distintas áreas, es
Ustedes saben que a mí no me gusta mucho tener como un paso 1, 2 y 3, pero a veces eso sirve, ¿cierto? Alguna vez le pregunté a Dios cómo limpio mi mente, porque me di cuenta que estaba totalmente sucia. De hecho, les digo una cosa, yo durante mucho tiempo he sufrido, digamos que he tenido como tropiezos con pecados sexuales, ¿cierto? Y yo decía, tengo que cuidar mis ojos, como que Dios me iba dirigiendo a ciertas cosas. Tuve una vida sexualmente muy desordenada, ¿cierto? Cuando ya la quise ordenar, yo dije, tengo que hacerla, acostarme con mujeres. Listo, lo dejé de hacer. ¿Cuál fue el problema? La pornografía. Entonces, como que se tapaba un hueco, pero aparecía otro. Y yo, no queriendo caer en eso, porque también entendía el daño que me hacía, entonces le decía a Dios, ok, sé que debo cuidar mis ojos, sé que debo cuidar mis oídos, sé que debo cuidar con quién estoy, y bueno, y trataba de hacerlo, pero me daba mucha rabia cuando, a pesar de que me cuidaba, luego por allá tenía una noche un sueño bien maluco y amanecía llevado al berraco, y yo, pero entonces que la joda pues, o sea, ni rajan ni prestan el hacha, yo trato de hacer las cosas bien y hay algo que se escapa totalmente a mi control y me pone en tropiezo. Después de enojarme con Dios, buscando una respuesta en Él, entendí la concupiscencia, es decir, nosotros almacenamos acá absolutamente todo lo que hemos vivido. Entonces, todo lo que yo ya había consumido durante todos mis años de vida seguía ahí metido, ¿cierto? De hecho, miren lo particular. Ustedes saben que a veces, que desde hace mucho tiempo lo utilizan muchas marcas y es estimular los sentidos para de una u otra forma como estimular decisiones de compra, ¿cierto? O al menos generar como cierta recordación de marcas, productos y todo eso. ¿Qué pasa? Que el sentido del olfato tiene un poder de recordación, no sé si me equivoco porque lo vi hace mucho tiempo, pero es casi como del 80% por encima del resto de los sentidos. Es una barbaridad. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que les huele a algo y los recuerda? Es más, los hace sentir algo. Y uno puede que no se acuerde ni de qué puntualmente me está acordando, pero el cerebro sí. Entonces el cerebro ancla o tiene anclado ese olor a una situación vivida. Por lo tanto, si la situación te va a alegrar, pues si la situación fue mala, te va a hacer sentir mal, aun cuando vos no sabes a qué te recuerda ese olor. ¿Cierto? Así de compleja es nuestra mente. Entonces, yo entendí que estos sueños que estaban llegando a mí eran producto de todo lo que yo ya había visto, de todo lo que yo ya había vivido. Es decir, mi mente estaba sucia. Y yo le digo a Dios, yo dije, ¿con qué limpio mi mente? ¿Cómo hago entonces para limpiar la mente? Y la escritura lo dice. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Y es la palabra de Dios. Pero, y esta es una buena herramienta. O sea, la palabra de Dios la puedes leer de largo. Yo me acuerdo que al principio que la cogí, yo leía de corrido. Pero ya luego con el tiempo, Dios me fue parando. Y me dijo, no, o sea, léete un versículo, pero medita en él. Es decir, coge ese pasaje que leíste y hablarlo con Dios, conversarlo con Dios. Ese meditar en la palabra de Dios tiene un efecto impresionante. Me acuerdo, lo relaciono con esto. Como yo bebía tanto, incluso por ahí alguna vez casi me quedo ciego por estar tomando licor adulterado, no sabía que era adulterado. Una amiga de nosotros médica muy preocupada me dijo, Sebas, si en algún momento, yo no sé si esto aplica como era la vaina, pero me decía, si en algún momento te tomas un licor adulterado y te das cuenta que es adulterado, anda inmediatamente y te compras un licor bueno y te tomas por ahí 2 o 3 tragos del licor bueno, porque ese licor bueno neutraliza los efectos del licor malo. Entonces ya luego cuando Dios me habla de esto y me dice, la palabra leída y meditada neutraliza lo que hay en vos, yo, pucha, mira qué tan berraco, ¿cierto? Pero sí hay como cierta ley que aplica funciona de esa forma. Entonces, la palabra es una buena herramienta, pero yo diría que tal vez, Ibe, lo que va a ser como la cereza del pastel es algo muy sencillo, pero que nos cuesta mucho. Entrena tu mente en que sea consciente de la presencia de Dios en todo momento. A eso es a lo que el apóstol Pablo se refería cuando él decía, oren siempre.
oren en todo momento. No es estar doblando rodilla o hablando necesariamente con Dios todo el tiempo. No se trata de eso. Pero sí se trata de que nosotros estemos apercibidos, conscientes y totalmente convencidos de que la presencia de Dios está con nosotros siempre. Al principio se vuelve un ejercicio muy mecánico, porque nos va a tocar obligarnos, nos va a tocar estar recordando, nosotros nos vamos a ir, nuestra mente se va envolviendo en las funciones y en las labores del día, en el trabajo, en cualquier cosa, pero ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos, empezar a proponernos. No nos podemos quedar esperando que Dios haga las cosas por nosotros. Dios nos va a ayudar. De hecho, por eso el Espíritu Santo es el ayudador, pero hay una acción que depende de nosotros, ¿cierto? Y en la medida en la que nosotros arranquemos, el Espíritu Santo respalda. Entonces, tenemos que tratar en el transcurso del día de estarnos recordando, Dios está conmigo. Y si podés hacer el esfuerzo por sentir la presencia de Dios, no la sentís, pedir al Espíritu Santo, déjame sentir tu presencia, te va a ayudar. Te va a ayudar, porque esas oraciones que son totalmente acordes a la voluntad de Dios son las que Dios más rápido responde. Entonces, pedile, Espíritu Santo, ayúdame a sentir tu presencia. Vas a pasar un tiempo donde te va a ser necesario obligarte a eso, obligarte. Pero en la medida en la que va transcurriendo más o menos un mes, por ahí la manito, te vas dando cuenta que eso se va volviendo natural. No pretendas cambiar tu forma de pensar diciendo tengo que pensar bien, porque esto no se trata de positivismo. Esto no se trata, de hecho, si te enfocas en tengo que pensar bien, vas a ir por el lado que no es, porque lo único que vas a estar haciendo es creyendo nuevamente o haciendo vos para vos mismo un nuevo camino. Cambio, cuando vos empezás a hacer esto, van pasando varias cosas como en la esfera espiritual. Tus sentidos espirituales se van afinando con respecto a la voluntad de Dios y vas a ver entonces cómo esa misma conciencia de la presencia de Dios permanente va a hacer que cuando un pensamiento equivocado llegue a tu vida, el mismo Espíritu Santo te haga consciente, pero lo empezás eso es una inercia. Vos mismo vas a empezar a quitar esto. Y poco a poco te vas a ir digamos, como haciendo una inmersión en esa vida y en esa voluntad de Dios. Pero ese ejercicio es algo que debemos hacer todos y que ojalá no lo debemos de hacer nunca. Necesitamos vivir siendo conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Con esa recetica ahí, pare de contar. Eso pues está 100% garantizado. Y si no le sirve, viene y me hace el reclamo, pues yo sé que le va a servir, se lo aseguro. Listo. Vamos a orar entonces. Bueno, Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu voz. Y gracias por tu palabra, Señor, porque yo estoy convencido de que esto es un clamor de tu parte. Hay una porción de la Escritura que a mí en lo personal me pega muy fuerte. Y es cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, en medio de un viaje misionero, los apóstoles predicando la palabra de Dios llaman a la gente a que se vuelva a Dios y le dicen, como si Dios les rogara a través de nosotros. Y Señor, yo estoy convencido, no porque yo lo hable, Señor, pero estoy convencido de que esto es un ruego, Señor, que me incluye a mí, como si tú nos rogaras, papá, a través de lo que hemos hablado. Ayúdanos, Señor, entonces, a acercarnos a ti. Ayúdanos a buscarte de corazón. Esto va a requerir, Señor, que menguemos nosotros y que el Espíritu crezca. Incluso va a requerir, Señor, mi Dios, que nos neguemos a nosotros mismos, que a veces nos cuesta tanto, pero ayúdanos, Señor, para poder darnos cuenta, papá, que tú estás de nuestro lado, Señor. Que todos esos sueños que hay en nuestro corazón, muchos de ellos los has puesto tú. Y que en tanto son tuyos, Señor, tú estás deseoso de darles cumplimiento. Pero es necesario, Señor, nosotros nos adaptemos a ti, para que aquella bendición que nos des entonces, puesta en las manos de aquel que escucha tu voz,
por tu dirección prosperen, Señor. Y no que recibiendo algo, papá, encaprichados, creyendo saber cómo se hacen las cosas, despilfarremos todo aquello que tienes para darnos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente no se frustre, pero no porque tú nos des lo que se nos dé la gana sin importar las consecuencias, sino porque tengamos un corazón, Señor, que se rinde a tus pies. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a hacer esto, pero yo también te quiero pedir una cosa adicional. Señor, que en la medida en que cada uno de los acá presentes, las personas que están escuchando, las que escucharán después, las familias acá representadas, en la medida, Señor, en que cada uno de nosotros te empiece a buscar, Señor, tú haz tu parte, haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Te buscaremos, pero déjate encontrar por nosotros, Señor, y sorpréndenos, papá. Yo te pido que confirmes las palabras que he hablado hoy en tu nombre, Señor. Yo sé que son verdaderas y sé que tú no te niegas a ti mismo, sé que tú no mientes, Señor. Así que en el nombre de Jesús, en la medida que te busquemos, Señor, te podamos encontrar, papá. Señor, yo te pido para que en la noche de hoy, todo aquel que tenga una necesidad, esta noche en oración te la presente. Y que una vez te la presente, una vez te haga esa petición, Señor, tal vez que la escriba en un papel y se olvide de ella. La guarde en un lugar seguro, pero como si se olvidara de ella. Y que esta persona, Señor, se proponga buscarte, buscarte. Y sorpréndele tú en el momento justo, Señor, cumpliendo de una forma mucho mayor, Señor mi Dios, a lo que esperaba, aquella petición que en algún momento te levantó. Y en el momento justo, trae ese papel a la memoria, Señor, y sorprende a todo aquel que te haya pedido, papá. Hoy bendecimos a las familias acá representadas, Señor. Si alguien tiene alguna necesidad en cuanto a su salud, alguna necesidad económica, papá, tú que eres el proveedor de todo, Señor, como una muestra de tu bondad, como una muestra de tu amor y como una muestra de tu poder, responde a aquellas necesidades, Señor. Responde a aquellas necesidades y atrae los corazones a ti en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos y hemos orado creyendo. Amén. Amén. Muchas gracias por el ratico. Por allí me catí, Tochitos.